Muy buenas, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no subía un vídeo a YouTube. He estado bastante liada últimamente y bueno, hace un par de días estuve de viaje y bueno, entre un viaje y demás, pues al final se me pasa completamente y no busco la ocasión. Debo de ser más constante en este sentido. Intentaré serlo de aquí por delante. Y nada, hoy quería hablar sobre la gente que se engancha a las drogas por sus parejas, que ya son muchas. Yo fui una de ellas en su día y bueno, me gustaría hablar de eso porque es un tema bastante importante. Yo por lo menos le doy bastante importancia, ya que al final nuestras parejas influyen mucho en ese sentido, porque si tu pareja se droga al final, a no ser que seas muy fuerte mentalmente y consigas que tu pareja lo deje, puede que caigas tú en las drogas, y eso es lo que me pasó a mí en su día. Y bueno, quería hablar de este tema porque a mucha gente le pasa y bueno, quiero pues dar algunos consejos, ¿no? Para que la gente pueda finalizar esta relación no solo con ese tipo de parejas, sino también con las drogas, ¿no? Y al final, bueno, lo que tenemos que hacer, bueno, voy a contar mi historia, ¿no? Yo tenía 25, 26 años cuando conocí a este chico y, y nada, pues yo me drogaba de vez en cuando, ¿no? Algún fin de semana que otro. Bueno, fue conocer a este chico que ya había estado enganchado anteriormente, que había estado en un centro, y bueno, fue conocernos y bueno, al final pues acabamos drogándonos casi todos los días, día sí, casi prácticamente día también, y al final fue una relación súper tóxica que me jodió bastante la vida en su momento. Ahora ya está más que superado, pero en ese momento y los siguientes años fueron muy duros y muy dolorosos, y al final psicológicamente me afectó bastante, ¿no? Y al final pues ese año y medio que estuve con esa persona, al principio bien, pero luego ya ver que yo quería parar y esta pareja no quería parar. Él vivía en mi casa y nos gastábamos todo el dinero, yo con una hipoteca, y bueno, al final fue muy duro, ¿no? Al final pues el chico pedía créditos, luego no los pagaba, me decía a mí que tenía que pagar esos créditos cuando yo tenía una hipoteca que pagar, me metía a mí en todos sus problemas y al final pues eso no podía seguir así. Yo le dije ya a finales en junio así, bueno, lo dejé con él lo dejé en octubre así, pues en junio ya le dije que yo quería parar, que bueno, que me daba igual meterme en un centro, pero que eso no podía seguir así. Teníamos a Sira, que era pequeña, y también, y bueno, al final él decía que sí, pero que luego no quería dejarlo. Al final me hacía que yo fuera la que se drogara también con él, hacía que me gastara mi dinero para que él se drogase también, y eso fue la verdad que bastante cachondeo. Intenté dejarle varias veces y cada vez que intentaba dejarle eran como amenazas psicológicas, se me ponía a llorar, me acusaba más o menos psicológicamente, hasta que ya puse fin. Le tuve que echar de mi casa porque él no quería volver a casa de sus padres. Entonces verse otra vez en la situación de verse en casa de sus padres pues era como bastante chocante para él en la situación en la que estaba, ¿no? Metió a sus padres de por medio diciendo que yo era la culpable, que yo había sido la que yo la había enganchado, y al final sus padres dejaron de hablarme también por este tema. Él me amenazaba psicológicamente de que le iba a decir a mis padres pues todo lo que hacíamos, porque decía que quería seguir conmigo, pero para su interés, y yo no quería seguir así, no veía que yo estaba acabando fatal,
y esta relación pues no estaba siendo nada buena. Entonces ya decidí poner fin y bueno, sí que hubo muchísimos problemas entre medias y al final pues bueno, dije que hasta aquí, que no iba a seguir más y hay veces que hay que ser duro, por mucho que te cueste y bueno, sí que estuve los siguientes años bastante jodida en ese sentido. Al final pues entre pareja y el haber estado enganchada de esa manera pues te cuesta remontar y más cuando lo haces tú sola, porque yo lo hice sola, sin centros ni nada, y al final yo no tenía ayuda de ningún tipo. No le pedí ayuda a nadie, sí que lo sabían unas amigas, pero al final tampoco les quería meter en ese marrón y al final pues yo por mí misma intenté salir adelante. Gracias a Sira fue ahí cuando me hacía salir a la calle, me hacía desconectar de toda la mierda en la que me había metido y bueno, gracias a Sira pues pude salir adelante, ¿no? Y bueno, aquí unos consejos que os quiero dar a la gente que está así. Yo os aconsejo que dejéis la relación. Ya sé que me vais a llamar loca, que le queréis muchísimo a esa persona, yo también le quería muchísimo, pero una relación así no os va a llevar en ningún lado, sino todo lo contrario. Al final, la que va a acabar mal, o el que va a acabar mal vas a ser tú. Así que si por mucho que quieras a esa persona y por mucho que te duela y por mucho que te amenace, porque seguramente a ti también te esté amenazando esa persona, lo tienes que dejar, quieras o no quieras. Lo tienes que dejar y a raíz de ahí vas a tener que dejar también de drogarte, si realmente quieres salir adelante. No me vale que llores, que le des oportunidades, porque cuantas más oportunidades des a esa persona, peor va a ser, porque a mí me pasó. Lo suyo es que lo dejes de golpe y te olvides de esa persona, le bloquees de todos los lados para que no te acose psicológicamente ni te empiece a amenazar psicológicamente como me hizo a mí. Y yo la verdad que tuve suerte, que a mí este chico no me pegó, pero habrá personas o habrá parejas donde la pareja sí pega a la otra y así la amenaza para que no le deje en paz o para que no deje la relación. Así que yo recomiendo que lo dejéis por lo sano, cueste o no cueste. Si os tenéis que marchar a otro país o a otra ciudad, para que esa persona os deje en paz y os deje tranquilamente, lo vais a tener que hacer. Es la única manera que vais a poder salir de esa mierda. Y luego va a ser dejar las drogas. Si veis que no podéis, apuntaros a un centro o lo que sea. Yo no soy partidaria de ir a un centro. Yo os aconsejo más que contactéis con alguna persona que ha pasado por ahí para que os pueda ayudar y podáis seguir los pasos. Yo ya, como ya he dicho más de una vez, en más de una ocasión, yo no soy partidaria de los centros porque no os ayudan a dejar de drogaros. Sí que en el momento sí que lo dejáis, pero luego cuando salís de los centros estáis en las mismas. Sí que cuando estéis en el tratamiento lo dejáis, pero cuando terminéis el tratamiento vais a estar en las mismas. Y yo, siendo honesta, es mejor que busquéis a una persona que ha pasado por esa situación por la que habéis pasado vosotros para que os ayude desde primeras a poder dejarlo. Aquí me tenéis para lo que necesitéis, para cualquier duda que tengáis, porque yo he pasado por ahí, es bastante duro y no quiero que la gente pase por ahí. Sé lo que es y no lo quiero para nadie, porque es muy duro tener una relación así. Habrá muchísima gente que no lo quiera ver porque está súper cegada, está tan enamorada de esa persona que no ve todas las consecuencias que tiene, pero puede que sea demasiado tarde el día de mañana para dejarle. Así que yo recomiendo que si te has enganchado por culpa de tu pareja, que lo dejes lo antes posible, porque las consecuencias van a ser duras y las consecuencias las vas a tener que pagar caras, como no empieces a poner fin a esa relación y a la relación de las drogas también. Espero que os sirva este vídeo y nada, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo.